superar el problema de la leyenda negra hasta ahora se ha hecho muy poco. Se ha hecho hasta ahora prácticamente nada. ¿Por qué? Porque España siempre contestó a la leyenda negra con tomos de argumentaciones sin en realidad aplicar un método, no digo igual, pero parecido al de los otros, es decir, saber explicar popularmente que aquello que se había dicho sobre la conquista era falso. Yo creo que no estamos haciendo lo correcto en lo cultural y en lo educativo en relación con la leyenda negra. España es un país que tiene un enorme problema como país, los españoles, de ir en muchos casos de ir al psiquiatra, ¿no? Porque tienen una autoestima muy baja. Es curioso porque hay muchos países con una alta autoestima, ¿eh? La mayor parte de los países la gente tiene la autoestima muy elevada, muy alta, y los españoles tenemos una autoestima muy baja. Es un problema de psiquiatra, un problema en algunos aspectos médicos, que dicho de alguna forma un poco coloquial, que tendríamos que intentar resolver. No creo que se esté resolviendo suficientemente. Todas las naciones necesitan un horizonte, y en el momento el horizonte de los españoles es el imperio, y como tú has dicho, cuando nace la nación española desaparece el imperio, con lo cual el nacionalismo español ha sido débil también por eso. La nación española se encierra, se agobia, y porque ya no tiene esa proyección que tenía en el siglo XVIII. La monarquía hispánica realmente es el primer imperio global. Es cierto que a partir de 1580 en los dominios del rey no se ponía el sol, eso es impresionante, pero en todo caso, siendo una conjunción de regiones, de países, de monarquías, ducados, etcétera, increíblemente compleja, lo valioso de la política de los Austrias mayores es que consolidan la monarquía hispánica, y pues ser indígena era lo mismo que ser vasco, que ser castellano, que ser extremeño. Eso es algo impresionante en ese momento. La acción de España en la historia es derrumbar el mundo antiguo, que no es cualquier cosa, es que se carga el mundo antiguo, es que se derrumba, se viene abajo el mundo antiguo. Aristóteles, Platón se convierten en unos... no conocen el mundo. A partir de ese momento se conoce el mundo, es que es una diferencia brutal. Quedarse en el ámbito mediterráneo donde estaban Platón y Aristóteles es un conocimiento fragmentario absolutamente. El conocimiento pliniano tolemaico del mundo es fragmentario. Entonces, claro, pues lo siento por todos los demás potencias, pero esto es incomparable. Y además no puede ya tener comparación a menos que haya vida extraterrestre, que haya algún contacto, lo que sea, a menos que haya... No tiene ninguna potencia puede hacer ya esto. Eso es muy gracioso cuando hay por ahí, en fin, algún, comillas, aficionado que dice esto de los vikingos llegaron primero a América. Los vikingos llegaron evidentemente a lo que llamamos luego América, pero no sabían dónde estaban. Eran unas tierras verdes del oeste. Los contactos desde Polinesia hacia Japón, la corriente del Kuroshio hacia Perú, eso está muy comprobado. Pero descubrir es otra cosa. Yo hablaba con un colombiano, con un empresario colombiano hace poco, me decía, caray, yo empecé a quitarme estas tonterías de la cabeza cuando me fui a otro país, intenté abrir una empresa. Fue una cosa tan horrorosamente difícil, empezar de cero, que de pronto me imaginaba a los españoles llegando en los barcos a América, empezando de cero, y al cabo de 50 años, habiendo levantado la ciudad de Cuzco, y se me caían los palos del sombrajo, ¿no? De pensar, bueno, pero qué impulso de organización y de construcción tan extraordinario, ¿no? O sea, ¿y en qué nos vamos a ir a fijar, ¿no? En todas y cada una de las máculas, o sea, todos y cada uno de los pequeños o medianos defectos de aquel imperio. ¿Usted se está dando cuenta de la enormidad de lo que está juzgando? Somos exactamente igual, América, que nosotros, porque no en vano estuvimos unidos, completamente unidos, 4 siglos. Todo lo que sea promocionar eso y, de alguna manera, poner de relieve la historia de España contada tal como fue, con sus sombras y sus luces, como fue. Me parece bien. Lo que no se puede es contar una historia distorsionada. Entonces, todo lo que sea poner los hechos históricos en el lugar que deben estar, a mí me parece que es como si fuera una ONG que tenemos que hacer ahora mismo. Porque a nadie le interesa nuestra historia. Y sin conocer el pasado no somos nada.
El que conoce la historia cambia el futuro. ¿Por qué? Porque si yo voy al médico y me pregunta, Marcelo, ¿de qué murió su papá? Bueno, mi papá murió de alta presión. ¿Y su abuelo? Bueno, lo mismo. ¿Y su bisabuelo? También. ¿Y usted cómo come? Como un cerdito. ¿Y hace ejercicio? Nada, porque escribo todo el día y leo. Entonces, Marcelo, si conocemos su pasado, vamos a conocer su futuro. Usted va a morir como su papá de alta presión porque no camina, come todo el día. Pero ahora que lo sabemos, ahora que conocemos la historia, podemos cambiar su futuro. Si deja de hacer esto y esto, usted se salva. Esencialmente, el progresismo actual está en contra de la historia, cree que la historia no ha tenido ningún derecho para existir y por eso cualquier invocación de la historia es incorrecta si no está hecho para denunciar la historia y ponerla al servicio de la corrección política. Por eso es importantísimo que los españoles conozcan su pasado. Y una parte en la que fueron protagonistas es el proceso de globalización del mundo, de internacionalización del mundo entero. Ahí estuvieron como pioneros los españoles. ¿Cómo no darle importancia al conocimiento de esa parte de la historia? Si nosotros recogemos el periodo que va desde la aparición de Fortunata y Jacinta, a mi entender, la mejor novela del siglo XIX de Europa, hasta la generación poética de 1927, pues en pocos países pueden presentar ese acervo cultural tan importante. Luego hay una economía de oro, puesto que los bancos también crecen, se fundan nuevos bancos. O sea, que no es una España con dolor, que a veces han creído los poetas, ¿no? Si algo, la historia española o España se distingue de muchos otros países de Occidente, es que en España se registra todo. En España cualquier partida de exploradores o comerciantes va a dar nota o dar fe de lo que se ha visto y lo que se ha hecho. Los archivos están llenos y todavía falta mucho por estudiar y falta mucho por divulgar. ¿Cómo fue posible que el Imperio Español mantuviera más de 20 millones de kilómetros cuadrados integrados en una unidad política con pueblos muy distintos, en paz, bastante en paz? No es que no hubiera de vez en cuando algo, pero no hubo en absoluto situaciones de conflicto generalizado ni nada por el estilo. Bueno, pues inténtelo usted en un territorio mucho más pequeñito a ver si lo consigue, ¿no? Porque realmente a mí me parece un milagro que no hemos sido capaces de repetir. Respecto a la tontería esta de pedir perdón, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver el siglo XVI y el siglo XVII con el siglo XXI? Dios mío. O sea, ni los países, ni los territorios, ni las gentes tienen nada que ver. Hay que situarlo en el contexto. Y el presentismo este es malísimo siempre porque lleva valores de ahora que hemos conquistado, entre otras cosas, gracias a que en algún momento alguien se plantó. Se plantó la Escuela de Salamanca, se plantó Vitoria antes, o sea, y todo el imperio hispánico fue un imperio inclusivo, o sea, de mestizaje. En las sociedades hispanoamericanas hay un problema ontológico en el sentido de no querer reconocer una parte de sí mismos, una parte de su historia que es la historia virreinal. Porque quieren pasar directamente por ejemplo, desde los aztecas al siglo XIX o desde los incas después de las independencias al Estado no independiente. Pero creo que a estas alturas ya tanto los hispanoamericanos como en propia España, ¿no? También se podría conocer y divulgar un poco más sobre aquella realidad tan rica, virreinal, sobre la cultura virreinal y no la cultura de Latinoamérica y las colonias. Dicen, la época colonial, de la América colonial. América nunca fue colonia, porque colonia especifica o determina el hecho de una autoridad que llega y es como una aspiradora y extrae la riqueza, pero no funda ni establece. En cambio, lo que hizo España para mí fue impresionante, es de crear virreinatos. Es decir, manda un virrey que tiene toda la autoridad del rey y hace presente al rey en ese lugar específico y establece todas las mismas leyes para todos los ciudadanos del virreinato, con los mismos derechos y representación que tienen los de la península.
De ese imperio nosotros no somos más que un cachito desgajado. El imperio español no es nuestro. Eso lo construyeron nuestros antepasados que son nuestros y de los mexicanos y los colombianos y los chilenos y de media humanidad en realidad. Habrá que quizás avergonzarse de otras muchas cosas que han ocurrido después. La creación en los jóvenes, desde jóvenes, de una conciencia histórica es fundamental, y entiendo por conciencia histórica no que se sepan los acontecimientos con fechas y sitios, para eso están las enciclopedias y el diccionario biográfico, ¿no? Sino la conciencia de lo que cuesta todo lo que hemos logrado positivo. Paliar los efectos de la leyenda negra, ya llevamos, ¿no es cierto?, 400 años de leyenda negra. No es una tarea fácil. Tiene que ver, primero, con que los españoles americanos y los españoles peninsulares se convenzan de que eso es una mentira. Para convencerse de eso, primero, no solo necesitamos estudios que profundicen, sino libros de divulgación, porque estudios hechos sobre la leyenda negra hubo muchos, pero divulgación sobre la verdadera raíz del problema, sobre lo que significó la llegada de España a América, que dejen de lado esa atrocidad que fue la leyenda negra, ese marketing político británico. Hay muy poco, es decir, ¿qué películas hemos hecho sobre la verdadera conquista española de América? Este documental debe servir para animar a los españoles a reflejarse en una gran historia, pero que ciertamente la historia de España ha cambiado el mundo. Ahora sí ya están unidos el nuevo y el viejo mundo, y solo están divididos por un viejo mar profundo, por un viejo mar profundo. Respecto a la tontería esta de pedir perdón, ¿pero de qué estamos hablando?